El mundo vive desde el viernes pasado en una creciente zozobra. Los últimos reportes de México indican que 149 personas han muerto por la gripe aviar. Ya se identifican casos en Estados Unidos y hasta un primer caso en España y en el Reino Unido. En Colombia se localizaron 12 sospechas, pero los resultados de los exámenes a estas personas solo se conocerán el miércoles, cuando uno de los 5 laboratorios habilitados en el planeta, propiamente el de Atlanta, entreguen los resultados. El ministro de Protección, Diego Palacio, habló con Beatriz Gómez del Radar sobre esta delicada situación y le dice francamente que la gripa llegará a Colombia, que el mundo vivirá un caos y que por lo menos 2 millones de personas van a tener que recibir una atención médica especial, aunque los contagiados pueden llegar hasta 8 millones. Aquí, además, el ministro recuerda algunas instrucciones que bien vale la pena mirar. Beatriz Gómez entra al radar. Súbitamente nos encontramos los colombianos con que la situación de desastre nacional ha sido declarada esta tarde. ¿Qué tan grave es este problema de la gripe porcina aquí en Colombia? La situación es grave, Beatriz, en Colombia y en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una situación grave y Colombia no está excluido de esa situación. Tuvimos noticias por parte del embajador de México, quien le dijo al radar que ya existe un caso de un colombiano aquí en Colombia, proveniente de México, que presenta los síntomas de la enfermedad. ¿El gobierno no ha confirmado todavía esta información? No, Beatriz, tenemos 12 casos que estamos vigilando cuidadosamente, pero no tenemos confirmada la presencia del virus en el país. ¿Está en observación este ciudadano? De todas maneras, tenemos personas que presentan síntomas que podrían ser los de la gripe porcina. Tenemos personas que presentan los síntomas y que han estado en México en las últimas semanas, pero no tenemos la confirmación del virus. Usted bien lo dice, este es un problema mundial que afecta también a Colombia. ¿Qué tan grave es esto? ¿Podemos decir que se trata ya de una epidemia a nivel mundial, de una pandemia como suele llamarse? Es una epidemia y va evolucionando a una pandemia que afectará al mundo entero. La Organización Mundial de la Salud, Beatriz, acaba de declarar la fase 4 de la evolución de esta situación, lo que nos genera enorme preocupación a todos. ¿Qué significa eso, fase 4 de esta gripe porcina? Fase 4 quiere decir que hay evidencia científica de que hay contaminación de hombre a hombre, de persona a persona, y exige a su vez que los gobiernos en los países como el nuestro, que no tienen todavía la enfermedad, empiecen a distribuir insumos a lo largo del país, a tomar una cantidad de medidas adicionales que ya hoy estamos implementando. Muchas personas, incluso esta mañana escuché a alguien en la radio que decía, bueno, por suerte eso está un poquito lejos, el tema surgió en México, pero México queda lejos de Colombia. Estamos olvidando que estamos en un mundo globalizado donde todos estos bichitos, llamémoslo de esta manera, viajan a una velocidad extraordinaria. Beatriz, la discusión hoy no es si el virus va a llegar a Colombia, la discusión es cuándo va a llegar y cómo vamos a lograr que esa fase inicial de entrada del virus sea lo menos traumática para el país. Correcto, pero ustedes ya tienen proyecciones, escenarios. ¿Cuántos colombianos proyectan ustedes, pronostican, podrían resultar afectados con la gripe porcina? Los modelos, utilizando los modelos del CDC, nos muestran que puede ser entre 4 y 8 millones de personas que tengan algún tipo de afectación. No todas graves. De estas 4 a 8 millones de personas, de pronto 2 a 3 millones de personas van a requerir algún tipo de atención en las primeras semanas de evolución. A ver, el problema grave es que no existe una vacuna ni para prevenir la gripe porcina ni para tratarla. No hay vacuna, puesto que es un virus que mutó, que modificó y por lo tanto no hay evidencia de que la vacuna que hay contra la influenza pueda prevenir. Sin embargo, hay algunos mecanismos de prevención que todos, cada uno de nosotros a nivel casero los debemos implementar. El otro problema es que la gripe porcina produce unos síntomas que son muy similares a los de la gripe corriente. La confundimos, es exactamente lo mismo en la primera fase de evolución. Y entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que en este momento en Colombia esté sufriendo los síntomas de una gripa? Digamos, secreción nasal, los ojos llorosos, que tenga problemas respiratorios, que tenga síntomas de bronquitis, de neumonía. ¿Qué tiene que hacer una persona en Colombia que hoy, en este momento,
tiene estos síntomas? Dos comentarios rápidos, Beatriz. Recordemos que esta es una época en donde normalmente aumenta el número de gripas en el país. En Bogotá, por ejemplo, tenemos un número importante de gripas y eso ha sido tradicionalmente en el país, no solo este año. Sí, pero ¿qué hace una persona afectada por la gripa en este momento? Una persona que hace el tratamiento casero, Beatriz, es mantenerse en su casa, tratar de ser muy cuidadoso, por ejemplo, de utilizar tapabocas, de mantener las ventanas abiertas para que haya mucho aire, de lavarse frecuentemente las manos, es muy importante lavarse las manos, tratar de no ir a sitios donde haya mucha aglomeración de personas. ¿Cuándo recurrir al médico? Recurrir si la temperatura es más de 38, 38.3 y permanece elevada, si hay dificultad respiratoria y muy importante, si ha estado en México en las últimas semanas. Es muy importante y tiene gripa que pueda asistir a donde el médico. Muchas personas intentarán utilizar ya medicinas que se toman normalmente cuando uno tiene una gripa. ¿Eso es inocuo? Es inocuo desde el punto de vista de la enfermedad como tal, pero desde el punto de vista de sintomatología sirve. El hecho de estar uno un poco sin tanta congestión, no tener tanto dolor de cabeza, yo creo que vale la pena intentarlo. ¿Qué otras medidas de prevención pueden adoptar los colombianos que nos están escuchando en este momento en el radar? Son medidas fundamentalmente preventivas y ya dijimos algunas, quiero repetirlas. Lavarse las manos, utilizar tapabocas, no saludar a gente de mano o con pico, a personas que tengan tos, que tengan gripa. Si estamos con gripa, tratar de mantenernos aislados en nuestras casas con toda tranquilidad. Y muy importante, no congestionar los servicios médicos, Beatriz. O sea, lo que no deben hacer ahora las personas que tengan gripa es salir corriendo a los servicios de emergencia. Estamos de acuerdo, déjeme le doy este dato. Cerca del 90% de las personas que pueden tener contacto con este nuevo virus van a tener una sintomatología muy sencilla, como si fuera una gripa cualquiera, e incluso pueden no darse cuenta que tuvieron contacto con el virus. Un porcentaje relativamente pequeño son las que se pueden complicar. ¿Vamos a vivir algún tipo de caos en Colombia? ¿Ustedes tienen eso dentro de sus posibilidades? Mi percepción es que el mundo entero va a vivir unas semanas de caos y que nos va a tocar con toda tranquilidad, pero con toda disponibilidad de todos, mirar a ver cómo las enfrentamos. Este no va a ser un problema aislado de Colombia o de México, de Estados Unidos. Yo percibo que va a ser del mundo en general. Señor ministro, mire, usted dice, bueno, sobre todo las personas que vengan de México, por favor, si llegan a presentar estos síntomas, inmediatamente ir a un servicio de emergencia. Pero mire, escuchábamos y conocimos testimonios de viajeros provenientes de México que anoche habían llegado y no se tomó ninguna medida cuando llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá. No se les preguntó nada, no les pidieron su nombre, su dirección, para saber exactamente quiénes puedan ser posibles portadores de esa enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado cuando esto ya estalló hace varios días? Ahí tengo preocupación. Vea, el viernes a las 11 de la noche firmamos un instructivo a la Aeronáutica y a la Superintendencia de Transporte para que se tomaran las medidas en los aeropuertos y en los puertos. Esa información que usted me da coincide con otra información de distintos miembros de gobierno que conocen personas que llegaron y que no fueron identificadas o que no fueron por lo menos preguntadas en el aeropuerto. Ya conversamos con el director de la Aeronáutica, con la Superintendente de Transporte y yo creo que esto se va a solucionar. Hablando de la cepa que produce pues esta gripe porcina, porque es importante que la gente lo sepa, es la misma cepa H1N1 que produjo la gripe española que a comienzos del siglo XX produjo 50 millones de muertes. En 1918, si mal no recuerdo, fue esa pandemia y fueron cerca de 40, 50 millones de muertes, Beatriz. La gente se pregunta si puede comer carne de cerdo. ¿Qué es lo recomendable? Beatriz, hoy no hay ninguna evidencia que muestre la relación entre consumir carne de cerdo y la presencia del virus. Hoy, con la evidencia existente, uno puede decir que se puede comer carne de cerdo. Otra cosa muy importante, ¿se le recomienda a las personas viajar o dejar de viajar? ¿Se les recomienda que no viajen o por el momento eso está normal? Si no es estrictamente necesario, yo preferiría, se lo diría a mi familia por lo menos, diría tenga toda la prudencia. Si no es estrictamente necesario, no viaje. Señor ministro, muchísimas gracias. A usted, Beatriz.